Gusto saludarle en esta noche de domingo, preparado el equipo de Telediario, por supuesto, para brindarle toda la información en esta emisión dominical. Damos inicio de forma inmediata, conozca nuestros titulares. Villanueva se está convirtiendo en un botadero de muertos. 3 cadáveres abandonados en 72 horas. Le dicen El Dorado y por trasegar kilos de la fina, podría viajar en primera clase a los Estados Unidos. Jugaban a los dos bandos y hoy fueron descubiertos. Policías detenidos. 23 millones de quetzales perdieron los narcos tras el decomiso de droga en Petén. Llegó a cobrar la extorsión y lo recibieron con un disparo en la cabeza. En internacionales, el oxígeno los mantenía con vida, pero también fue la causa de su muerte en Irak. Y vea usted, hablamos ahora de un menor de edad quien se encuentra desaparecido desde el pasado viernes. Su familia pide ayuda para localizarlo. Kevin Josué Gómez desapareció el viernes 23 de abril. Lo último que se 8440. Y esta semana precisamente se decidirá en tribunales si el esposo de Luz María, presunto responsable de su muerte, podría enfrentar juicio. El juzgado de femicidio fijó para el próximo 7 de mayo a las 9 de la mañana la audiencia de etapa intermedia, en la cual el Ministerio Público presentará la acusación formal y pedirá la apertura a juicio en contra de Jorge Rafael Sea Mejía, esposo de Luz María López, quien laboraba en el ente investigador y cuyo cadáver fue localizado en el interior de un tragante en la zona 2 capitalina. Según el vocero del MP, se cuenta con los medios de prueba suficientes para que el juzgado en mención envíe a juicio a Sea Mejía, en contra de quien la Fiscalía incluirá elementos que originaron la captura inmediata y nuevos indicios tras las investigaciones, entre los cuales podría incluir material de videovigilancia o interceptación de llamadas, detalles que por el momento no se pueden conocer, ya que el caso se encuentra bajo reserva. Pues el Ministerio Público va a presentar la acusación formal y solicitar la apertura a juicio. Si el caso se encuentra bajo reserva, está pues ligada a proceso penal a Jorge Rafael Sea Mejía, ¿verdad? El esposo de Luz María. Y pues ya ahorita el 7 de mayo la Fiscalía va a realizar la acusación formal para solicitar que se aperture juicio. El cuerpo de la mujer fue localizado en enero pasado, envuelto en plástico y en el interior de una alcantarilla al final de la avenida Simeón Cañas, zona 2 capitalina. Luz María inició a trabajar en el año 2020 como técnico en investigaciones criminalísticas, asignada a la Fiscalía de la Niñez. Y un día después de que su cuerpo fue localizado, se procedió a la captura de su esposo por ser el principal sospechoso. Continuamos con la información esta noche y es que esta semana precisamente se han evidenciado varios casos de maltrato infantil, pero ¿conoce usted las repercusiones a las cuales se enfrentan los menores que viven este tipo de situaciones? A continuación le ampliamos. Los niños que sufren algún tipo de maltrato o violencia suelen tener actitudes negativas a lo largo de su vida en crecimiento, tanto que puede afectarle en sus actividades laborales y familiares. El psicólogo Héctor Alay destaca algunas de las consecuencias que se tienen. Tiene sus consecuencias en la edad adulta y en la adolescencia, principalmente en el tema de la baja autoestima, falta de confianza en sí mismos, sentimientos de desvalorización, negatividad, sentimientos de culpa y en ese sentido, al momento de vincularse emocionalmente con otras personas, se puede recurrir a la manipulación, a los celos excesivos, a la codependencia, a buscar formas de relacionarse que vayan desde la necesidad, desde la mucha ansiedad por vincularse, ser muy intensos, como se dice, al momento de tratar de acercarse a alguien, o ser el opuesto, totalmente distantes, fríos, cerrados, no disponibles para vincularse sentimentalmente, con muchas barreras. Estas son algunas de las consecuencias que personas que han sufrido maltrato
en la infancia pueden experimentar como adultos o ya. Hasta los 12 años, los menores forjan su personalidad y todos los factores que influyan su crecimiento. Podría aportar a los rasgos que le acompañarán durante la juventud y adultez, según el especialista. Y es que alrededor de 16 alertas Alba Kenneth se activan en nuestro país de forma diaria. También se conoce, según estas estadísticas, que la mayoría de estos casos deciden abandonar sus hogares porque son víctimas de algún tipo de violencia. El maltrato o violencia física, psicológica y sexual suelen ser algunas de las causas por las que varios niños mayores de 12 años deciden abandonar sus residencias, y es cuando se les señala como desaparecidos. Dentro de las causas que pudieran promover la desaparición en adolescentes mayores de 13 años hasta los 17 años son situaciones bastante diversas. Hay una enumeración de situaciones que pudieran promover, como son cuestiones de carácter familiar, abandono de residencias de protección, algunas situaciones relacionadas a crimen organizado, secuestro, trata de personas. Sin embargo, al revisar estadísticamente, vemos que las niñas y las adolescentes entre los 13 y 17 años son en nuestra población más vulnerable, a quien más alertas le hemos estado activando. Pero dentro de estas situaciones encontramos también o hemos detectado algunos casos de rebeldía, o bien que han sido inducidas al abandono por terceras personas, pero también hemos visto una gran cantidad de alertas que se han relacionado a maltrato hacia ellos, y que a raíz de esto han tomado la decisión de retirarse de sus hogares, y es por eso que vemos casos relacionados a maltrato físico, a maltrato psicológico y a maltrato y a violencia y a situaciones de violencia. De hecho, en los registros que llevamos de niños o adolescentes vulnerados o víctimas de violencia sexual, vemos que hay una gran cantidad de situaciones que han ocurrido dentro del hogar o por personas muy cercanas a ellas, y que a raíz de esto pudieron ser causas que generaron la activación de la alerta. Hasta el 12 de abril se tenía el registro de 14 menores que fueron localizados sin vida, que tenían alerta Alba Kenneth activa, la mayoría de ellos mayores a 12 años. Y en la ciudad altense se conoce que una vivienda fue pasto de las llamas. Por fortuna, en este caso no hubo personas heridas. Bomberos voluntarios acudieron al llamado de auxilio para poder sofocar las llamas de una vivienda ubicada en la zona 10 de Quetzaltenango. Lamentablemente fue consumida en su totalidad por la condición de su estructura. Las personas afectadas refirieron que habían salido y la vivienda se quedó sola, por lo que no establecieron el motivo de lo que pudo causar el siniestro, que consumió en su totalidad los enseres de la familia, cuantificando las pérdidas en 50,000 quetzales, ya que lo perdieron todo. La verdad me siento triste por toda la pérdida que tuve aquí en mi hogar, porque yo, no solo Dios sabe lo que pasó, porque yo me fui a la iglesia y cuando vine mi vecino me avisó que mi casa se estaba quemando, ya la cocina se ardió todo mi cuarto se quemaron, mis camas, mi ropa, todo mi maíz, frijol, arroz, yo tenía consumos adentro. Y ahora me quedé sin nada, sin chamarra, sin nada, pero le doy las gracias a Dios que mis hijos están bien y mi persona y mi esposo. Para Él sea la honra y la gloria, porque nuestra vida es lo importante, ahora lo material Dios va a proveer. Yo les suplico de todo corazón que si ustedes hoy dan por mí, mañana por ustedes. Lamentablemente, este incendio consumió totalmente la vivienda de doña María Sarat, quien reside en la zona 10 de Quetzaltenango. La OPS ha hecho un llamado a los países de la región a estar atentos, esto ante la comercialización, escuche usted, de vacunas falsas contra el COVID-19. La oferta de vacunas anti-COVID falsas se han detectado en Argentina, Brasil y México, lo que se considera como un problema para las autoridades sanitarias. Por esta pregunta hemos recibido cierta información de México, Argentina y Brasil, que hay algunas dosis que han sido ofrecidas a través de medios sociales, mercados ilegales, vacunas que seguramente son falsificadas, no son las vacunas reales, o que tal vez son dosis robadas de una instalación sanitaria y nadie puede garantizar
que hayan tenido el almacenamiento adecuado. Claramente es un problema, no solo para las autoridades sanitarias, sino también para la policía. Es decir, hay que identificar esta actividad delictiva y también es importante conferir un mensaje claro. Si a todos les preocupan las vacunas, el acceso a las vacunas, entonces necesitamos asegurarnos de que los grupos prioritarios que reciban la vacuna para proteger su vida y que solamente pueden depender de las vacunas que son suministradas por las autoridades sanitarias, porque estas vacunas están garantizadas, son seguras. Este tipo de vacunas se ofrecen en redes sociales, sin embargo, pone en riesgo al que la adquiera o sea inmunizado con ellas. Le detallamos, por supuesto, la actualización de estos datos relacionados al COVID-19 en nuestro país. Y es que en las últimas horas se han tamizado 3.222 casos. De estos se han identificado como positivos 391. También las autoridades han confirmado que 15 personas han fallecido. Sin embargo, el total de casos activos al día de hoy es de 17.631 y el total de casos recuperados es de 196.657. Un total entonces de casos identificados en nuestro país de COVID-19 de 221.698 casos. De esta manera y con esta información le invitamos a continuar con nosotros. Marcamos una pausa, pero enseguida regresamos con más noticias. En Quetzaltenango y San Marcos se han reportado más de una treintena de operativos. Dentro de las capturas que figuran también se destaca la captura de PNC. Las autoridades señalan que la estructura criminal se denominaba Los Polleros y se dedicaban al contrabando de aves de Corral de México, defraudando al Estado por aproximadamente 2 millones de quetzales. La investigación estableció que en jurisdicción de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos operaban 2 estructuras criminales lideradas por personas de origen turco, quienes obtenían beneficios económicos ilícitos, ingresando al país de manera clandestina mercancía, consistente en pollos vivos de origen mexicano. En este caso, la Policía Nacional Civil, a través del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos, en conjunto con el Ministerio Público, han llevado a cabo estos 33 allanamientos y como resultado del mismo se informa la detención de 21 personas, entre hombres y mujeres, que son sindicadas, en este caso, de varios delitos, tales como asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, conspiración y asociación ilícita, contrabando aduanero en forma continuada, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos, así también como obstaculización a la acción penal, perjurio y también encubrimiento propio. De esto se les indica a estas 21 personas que han sido puestas a disposición de los juzgados correspondientes, específicamente del juzgado del occidente del país. En esa área, allí han sido puestas a disposición estas personas. Además de esto, se ha encontrado una gran cantidad de marihuana, dinero en efectivo que hasta el momento contabiliza más de 30,000 quetzales. Se estableció que el ingreso de mercancías se realizaba por el río Suchiate en Ayutla, San Marcos, omitiendo procedimientos y medidas sanitarias, ya que el pollo procedente de México se encontraba en cuarentenado por brotes de influenza aviar. Y a continuación le presentamos lo más destacado que ha ocurrido en el mundo en esta jornada. Al menos 82 personas murieron y 110 resultaron heridas en un incendio reportado en un hospital para pacientes con coronavirus en Bagdad, la capital de Irak. Fuentes médicas explicaron que el siniestro se produjo debido a que unos tanques de oxígeno estaban almacenados sin respetar las condiciones de seguridad en el hospital. Varios pacientes graves de COVID-19 se encontraban bajo ventilación mecánica cuando estallaron las bombonas de oxígeno, causando el incendio que se extendió rápidamente. Esta tragedia ha generado una ola de indignación entre los iraquíes después de que fuentes médicas atribuyeran este incendio a la negligencia del personal hospitalario.
La pandemia está atacando fuertemente a la India, con récord mundial de contagios y números cada vez mayores de fallecidos, así como horror en los hospitales. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo estar profundamente preocupado por el creciente número de casos y muertes en la India. La segunda ola del coronavirus en ese país asiático está causando una crisis devastadora en todos los sentidos. A escala mundial, la India es el segundo país más afectado por la pandemia, solamente por detrás de los Estados Unidos. En Argentina, estas imágenes han causado controversia. Se trata del momento en que un motorista dispara en varias ocasiones contra un automovilista. En principio, se creía que se trataba de un intento de asalto, pero más tarde se informó qué ocurrió en ese momento. Según las autoridades argentinas, el motorista disparó contra la víctima por darle me gusta a una foto de su novia en la red social Facebook. Cegado por los celos, este hombre mostró su inconformidad de una forma violenta. El incidente, por fortuna, no pasó a mayores y el motorista ya está siendo buscado por la policía. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión dominical y, por supuesto, les recordamos, lo esperamos el día de mañana a través de nuestras 3 emisiones, 6 de la mañana, 12 del mediodía y, por supuesto, a las 7 de la noche. Que descanse.